hablemos de la sanación ancestral y realmente es un tema muy profundo, porque nuestras raíces realmente son profundas, profundas, profundas. Y todos tenemos raíces, todos, inclusive la persona que dice, no, yo no tengo ni papá ni mamá porque a mí me abandonaron y a mí me dejaron en un orfanato y falso totalmente, porque tú naciste de una mujer y de un hombre, así que todos, absolutamente todos tenemos ancestros, todos tenemos un árbol, todos tenemos papá, todos tenemos mamá. Hay personas que dicen, no, es que mi papá me abandonó de pequeña, entonces pues yo no tengo papá. Y eso es falso también, porque al fin y al cabo ese esperma fecundó ese óvulo y si no es por la existencia de ese espermatozoide veloz y si no es por la existencia de ese óvulo, entonces no estarías tú. Y siempre vamos a tener un papá y siempre vamos a tener una mamá, siempre vamos a tener ancestros. Es diferente si han estado como ausentes en nuestras vidas o si no los conocemos o si sí los conocemos, pero siempre vas a tener ancestros y eso es muy importante porque cuando empiezas a hacer una sanación ancestral empiezas a entender, número uno, que tú vienes de diferentes ancestros, que tú tienes un árbol, que hay diferentes personas antes que tú, que te precedieron y que estuvieron con múltiples experiencias, con múltiples pensamientos, emociones, enfermedades, formas de ver la vida, etc, y que todo su material genético, todo su ADN, entonces se juntó con el de otra persona y de ahí siguió generación en generación. Y ya sabemos por la epigenética que hay mucha información que se queda guardada en ese ADN y que se termina expresando en otras generaciones, así que puede que en ti tú estés expresando lo de algún ancestro, alguna emoción, alguna experiencia, algún trauma, alguna vivencia, algo en particular, y que se haya saltado ciertas generaciones y que tú lo estés viviendo y que tú lo estés experimentando. Así que es muy importante entender eso porque, punto número 2, hay que entender que también todo tiene un orden y una jerarquía. Y esto es como un principio, hace cuenta de biodescodificación y todo el análisis transgeneracional y en constelaciones. Digamos que realmente hay un orden y una jerarquía en tu árbol, y cuando se altera ese orden y esa jerarquía, entonces empiezan a haber desequilibrios, empiezan a haber como bloqueos, obstáculos, enfermedades, empieza, mejor dicho, a pasar un montón de cosas. Por ejemplo, no, ¿qué es el orden y la jerarquía? Pues el orden y la jerarquía es que tú tienes un papá, tú tienes una mamá, digamos que tuviste hermanos, entonces pues ustedes son los hijos, o digamos que no tuviste hermanos, pues tú eres el hijo o la hija. Pero entonces esas, por ejemplo, mujeres que terminan como criando a sus hermanos y que empiezan a hacer como, es que yo fui la mamá de mis hermanos. Eso es una alteración en el orden y la jerarquía. Porque, o sea, eso no es orden y jerarquía adecuado. Eso, pues, podemos decir entre comillas, está mal. Y digo entre comillas porque, pues, bueno, no vamos a entrar en ese tema del bien y del mal, o de si existe o no existe, o de Jing y de Yang, no vamos a entrar ahí. Simplemente quiero decir que hay un orden y una jerarquía que hay que respetar. Hace cuenta como los hijos son hijos, los papás son papás, abuelos abuelos, y así sucesivamente. Hay secretos de familias, hay secretos donde, no sé, de pronto se escondió algo, abortos, no sé, personas que de pronto ocultaron, que dijeron como este es mi hijo pero no puedo todavía mostrarlo al mundo, personas que dijeron como, no sé, este pasa a ser tu hermano pero es tu hijo, bueno, en fin, diferentes alteraciones en el árbol. Entonces cada árbol es totalmente diferente, y con árbol me refiero a tus ancestros. Sí, o sea, se cuenta que ese es como el nombre que se le da. Se le dice árbol porque pues es como un árbol. O sea, pues está el tronco, hay ramas, raíces, hojitas, y realmente
cada árbol familiar, ancestral es totalmente diferente y es muy bonito ver eso también. Mira que por ejemplo todo lo que hace el análisis transgeneracional, que es el estudio de nuestro árbol genealógico, nos ayuda a conocer cómo influyen esos ancestros, esos antepasados, esas personas que nos antecedieron en nuestra vida actual y de qué forma han llegado a nosotros diferentes formas de comportarnos, de ver la vida, de pensar, de sentir, de por qué hago lo que hago y cómo eso puede estar influyendo en lo que vivimos en el presente. Porque es que tú dices como, no, yo me comporto así, pero resulta que hay todo un inconsciente, primero colectivo, eh, del alma ancestral familiar, y el inconsciente familiar es muy importante. Entonces obviamente uno puede actuar como actúa porque pues al fin y al cabo así es, como lo que aprendí en esa sociedad, en esa cultura, en el inconsciente de pues donde yo crecí, pero también influye muchísimo ese inconsciente familiar. Y el inconsciente familiar, imagínate que lo que hace es como asegurar de que pues seamos parte del clan, y el clan es quien, la familia. Entonces el inconsciente familiar lo que quiere es que la familia se mantenga unida. Eso, básicamente. Y resulta que lo que hace es que para que se mantenga unida, para que nos parezcamos de esa familia, entonces repitamos ciertos patrones. Y para luego es que al repetir ciertos patrones, entonces tú te das cuenta que de pronto, no sé, toda la familia donde todos eran médicos, donde todos se llaman, por ejemplo, en mi familia, entonces que se llama mi papá Juan Crisóstomo Lara, su papá, o sea, mi abuelo Juan Crisóstomo Lara, mi bisabuelo, o sea, su abuelo Juan Crisóstomo Lara, entonces eran como todos los Juan Crisóstomos Laras. Y haz de cuenta, todo eso ha tenido también todo un significado y toda una importancia. Sí, por ejemplo, Crisóstomo es palabra de oro, han sido también como escritores, bueno, ha habido como mucho ahí, de muchas formas, de muchas maneras, tanto de forma positiva como de forma negativa, porque pues al fin y al cabo heredamos absolutamente todo lo que le sirvió a mamá, papá, abuela, bisabuela, y empezamos a heredar absolutamente todo. Es como, ok, ya una vez uno recibe todo y dice como, listo, esto es lo que hay, empiezo a decir como qué me sirve, qué no me sirve, cómo puedo utilizarlo, cómo no, qué quiero devolver. Hay veces hay personas y hay pacientes que yo me doy cuenta en consulta y cargan una tristeza gigante que ha terminado reflejada en una depresión o una ansiedad súper grande, que al fin y al cabo como que ni siquiera es de ellos. Haz de cuenta, obviamente hay una parte que es de ellos y como que se ha despertado en esta vida, como que no es como que todo pueda, o bueno, hay casos donde sí, debo decir que hay casos donde sí, pero generalmente lo que yo veo es como que puede haber una parte grande, hay veces más grande, hay veces más pequeña, de algún ancestro, y hay veces donde inclusive puede que todo, o sea, sí, debo decir que hay casos donde puede que hasta todo sea como de algún ancestro, y simplemente al tomar conciencia de como esto no es mío, esto no me corresponde, esta ansiedad no me corresponde, esta tristeza no me corresponde, ya entiendo, inclusive esta pereza no me corresponde, esta, yo qué sé, hay muchas cosas, ¿no? O sea, esta enfermedad también, o sea, personas donde tú dices todos tienen hipercolesterolemia. Hipercolesterolemia familiar, donde todos tienen hipertensión arterial, donde todos tienen cáncer, donde todos tienen... Y es como, ok, no solo se hereda la enfermedad como tal, que también como que está el gen y digamos que si eres como propenso a, sino que también se hereda como todo lo que inicialmente originó ese cáncer, esa hipertensión, esa hipercolesterolemia o bueno, la enfermedad que sea. Entonces al fin y al cabo es como que esos patrones de pensamiento y esas emociones y esos bloqueos y todo lo que no pude procesar y todo lo que no pude hacer y todo como lo que me tocó realizar para poder sobrevivir porque no tenía más herramientas, porque pues no sabía cómo más actuar, cómo más hacer, porque hice lo mejor que pude con las herramientas que tuve. Entonces al fin y al cabo todo eso empieza a tener una repercusión muy grande. Y eso es súper importante entenderlo. Cada miembro de la familia cumple una función importante y resulta que no existiría más vida si no se necesitara. O sea, tú naces
en tu árbol, en tus ancestros, en tu familia, por una razón. Sí, o sea, por una razón. Tienes un propósito en el árbol. Así como tu alma tiene un propósito en este mundo, en este planeta, también tú tienes una misión, una función en tu árbol. Biológicamente tienes una función. Y se viene como a desbloquear, a sanar, a trabajar cosas que de pronto nuestros ancestros no pudieron, o deseos inconscientes o cosas de ese inconsciente, y venimos aquí a expresarlos. De pronto cuando ya el árbol no, ya como que hace cuenta, dijo como bueno, ya todo está bien, y se sanó todo lo del árbol, pues entonces al fin y al cabo ahí en ese caso simplemente deja de existir ese linaje y como que ya, o sea, cumplieron su propósito en este planeta y ya nomás esa familia. Y eso es realmente importante entenderlo. Entonces, cuando nos ponemos a observar el árbol, punto número 3, hay que empezar a preguntar de nuestro propio árbol. Sí, como averiguar, o sea, ¿qué es preguntar del árbol? Y es algo que yo le digo a mis pacientes. Incluso hay pacientes que hacen cuenta como que yo les pongo a averiguar de tu árbol, de tus ancestros. Eso es, además, cuando uno empieza a averiguar del árbol, se empiezan a mover cosas en el árbol. Entonces, de pronto la mamá o la tía o la abuela o quien sea que dijo como, pero ¿por qué está preguntando tanto? Pero no, dije así, eso ya pasó, eso está en el pasado. O no, yo no tengo ni idea. O puntos o secretos de familia, bueno, un montón de un montón de cosas que surgen. O de pronto hay familias tal vez mucho más abiertas y cuentan y es mucho más fácil averiguar. O de pronto simplemente no hay a quien preguntarle porque ya todos han fallecido. Entonces también ese es, bueno, otro punto que digamos que puede llegar a pasar. Y si ese es el caso, digamos que la información es posible, sí es posible averiguarla. O por ejemplo una persona que fue adoptada. Es posible averiguar la información porque es que la información de todos tus ancestros está en tu ADN. Ya, así de simple. Y es en eso cuando hago las consultas de bioscodificación, mezclado como con constelaciones y con otro tipo de herramientas y de técnicas y de terapias alternativas, es muy bonito toda la información que va saliendo. De verdad, es muy bonito toda la información que va saliendo y cómo se van trabajando tantas cosas, inclusive, bueno, diferentes formas, en hipnosis también, en nada más literalmente dibujando el árbol. Eso es súper chévere, como empezar a dibujar el árbol, como, ok, estoy yo para arriba y te puedes dibujar como bolitas y o sea, las mujeres como bolitas y a los hombres como cuadraditos y uno empieza a dibujar. Puedes buscar como en Google, como cómo dibujo mi árbol ancestral o algo así. Y ahí te va a salir, o sea, puedes buscar un término similar. Ahí te va a salir como... igual, sí, de pronto en mi canal de YouTube puede que te suba algo de este tema ya como con tablero o algo así, más explicado. Pero bueno, entonces digamos que es importante empezar a averiguar de todo. O sea, pregúntale a tu mamá, pregúntale a tu papá si es que están vivos, si es que se puede, si es que te hablan, si es que... Sí, averigua lo que tú puedas. Abuelas, abuelos, bisabuelos, averigua la información que tengas. Y pregúntale a esas personas también, si está tu abuela, si está tu abuelo, no sé, tías, averigua que esa información es muy valiosa y averigua de todo, desde cómo era mi bisabuela, cómo se llamaba, dónde nació, en qué lugar nació, qué puedo saber de ella. Ella era cariñosa, ella era seca, ella era dura, ella tuvo mucho dinero, ella era pobre, ella fue violada, ella fue maltratada por el esposo, ella fue una mujer dominante que maltrató a sus hijos, él fue una mujer maravillosa, él estudió, si me entiendes, o sea, como todo eso es como, wow, uno se va dando cuenta de dónde viene. Y al fin y al cabo también lo que te digo, si no hay nada de información, eso se puede averiguar ya toca como, tal vez como muy en terapia, pero sí se puede, o sea, sí se puede y sí hay formas. Y igual, así averiguas la información, es muy importante como ir y terapiarlo, terapiar el asunto, buscar ayuda. Entonces ahí tú empiezas a darte cuenta donde dices, ok, voy a buscar de mí para arriba algo. Entonces es como, ok, por ejemplo, tienes, no sé, una sensación de que
mm, de que, a ver, que nos inventamos, de que no puedes hacer, no sé, de que no puedes hablar en público, por ejemplo, imaginémonos eso. Entonces listo, tú dices como, bueno, esto de verdad no sé de dónde viene, no tengo ni idea. O sea, mi mamá no es así, mi mamá habla un montón, mi papá también expresa, como que tú dices, no tengo ni idea, no es que haya tenido yo mil traumas, no entiendo, bueno. Y siempre me he sentido así, siempre. Entonces como que van siendo palabras claves. Entonces cuando uno ya entra a mirar el árbol, puede que de pronto hace cuenta, no sé, la tatarabuela sea la que haya sido así y haya tenido una experiencia tenaz o gigante, o la bisabuela o el bisabuelo, o de pronto todos los bisabuelos, toda la linaje masculino, de pronto les costaba mucho expresar, mucho hablar, y les tocaba de pronto dar discursos y pues se ponían nerviosos, se enfermaron o yo qué sé, de pronto dando un discurso mataron a alguien, entonces automáticamente el inconsciente familiar dijo como hablar en público es peligroso para la salud, nos morimos, así que no vamos a hablar en público porque nos pueden asesinar. Entonces eso quedó plasmado en ti. Ejemplos que doy, ¿sí me entiendes? Como que pueden haber tantas cosas que pueden pasar y pues bueno, realmente es un tema muy profundo. Punto número 4 y final. Eh, es muy importante empezar como a ser consciente de ello y ya empezar como a devolver. ¿Cómo? Te preguntarás cómo empiezo a devolver, cómo empiezo a sanar. Eh, Puede que lo hable en otros podcasts también, sin embargo, también pues evidentemente en consulta y ayudándote a alguna persona que sepa del tema, también leyendo, aprendiendo del tema, creo que también es una forma también muy bonita. Y también simplemente conectándote como con esas intuiciones que tienes. Haz de cuenta si tú sientes como que esto no es mío y que siento que es de alguien más, siento que de pronto es de algún ancestro, siento que no me corresponde, hazle caso a esa parte. Hazle caso a esa parte de ti porque por ahí va a haber información y y bueno, eso es lo que quería compartirte el día de hoy. Mi nombre es Laura Lara, médica especialista en terapias alternativas. Y bueno, yo en las descripciones siempre te dejo como la información para que me sigas en mis redes sociales, para que me contactes, para consulta o bueno, en fin, para lo que quieras, para retiros, cursos, en fin. Te mando un abrazo muy grande y que estés muy, pero muy bien.